Si eres nuevo por aquí, bienvenido a Sikuro Home. Este es un rincón para quienes queremos volver a lo simple, a la calma y al diseño original de Dios para nuestras vidas y nuestros hogares. Un lugar donde aprendemos, nos equivocamos y lo volvemos a intentar, siempre de la mano de Dios. Aquí compartimos pequeñas prácticas cotidianas que nos ayudan a hacer espacio para que Jesús siempre sea el invitado de honor. Alrededor de una mesa, en una caminata, entre libros, en la crianza, en el matrimonio y aún en las decisiones sencillas de cada día. No somos una familia perfecta, estamos aprendiendo a vivir nuestra fe con más intención en cada área de nuestra vida, siempre con una buena taza de café cerca. Durante mucho tiempo pensé que un hogar tranquilo era cuestión de personalidad, que algunas personas simplemente eran más calmadas que otras y eso se traducía en el ambiente en el hogar, en todo lo que hacían, en el lugar donde estaban. Pero con el tiempo me di cuenta que la paz, la calma y la tranquilidad también se cultivan. Y muchas veces comienza con una pregunta muy simple. ¿Qué estoy dejando entrar en mi vida y en mi hogar? Porque todo lo que dejamos entrar, tarde o temprano, encuentra un lugar en nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esa idea de ser más intencionales, de frenar, comenzó a transformar pequeñas decisiones cotidianas en nuestra vida. Cuando era pequeña, recuerdo que mi mamá nos decía que construyamos nuestro hogar siempre pensando que Jesús era el invitado de honor en nuestra casa todos los días. Nos mostraba la importancia del orden, la limpieza, de cultivar la paz, la armonía, de que el fuego en el altar de nuestro hogar siempre estuviera encendido, con oración, lectura de la Biblia, adoración, amor los unos por los otros, entrega y búsqueda constante de Dios y de su presencia. Yo pensaba que cuando mi mamá nos decía que Jesús era el invitado de honor, hablaba de tener una casa limpia y ordenada, pero hoy entiendo que hablaba de preparar un lugar para Jesús, no solo en una habitación, sino en nuestras conversaciones, en la música que suena, en los libros que elegimos, en la paz que cultivamos y en el amor con el que nos hablamos. Con mi esposo tenemos un hábito que repetimos cada cierto tiempo. Hacemos un detox de redes sociales. A veces dura una semana, a veces un mes y algunas veces ha durado mucho más que un año. Y cada vez que lo hacemos nos pasa lo mismo. Pasamos más tiempo juntos, volvemos a mirar más a las personas que tenemos delante nuestro, más a ellos que a las personas en una pantalla. Hay menos comparación, menos ruido, menos confusión, menos distracciones y más gratitud y más presencia. Descubrimos que el silencio no está vacío, está lleno de espacio para Dios, para nosotros y para lo que realmente importa. También, hace unos años, comenzamos a preguntarnos qué música estaba llenando nuestra casa, qué canciones iban marcando el mood de nuestro hogar, qué mensajes acompañaban nuestros días. Y poco a poco fuimos eligiendo música que alimentara nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro espíritu y nuestra manera de vivir. No por obligación, sino porque nos dimos cuenta que aquello que escuchamos una y otra vez termina formando parte de nosotros, del ambiente de nuestro hogar. Hay algo muy bonito que comenzó casi sin buscarlo, y fue nuestra biblioteca familiar. Descubrimos que nos encantan los mercadillos, las librerías de segunda mano. Volvimos a las enciclopedias antiguas, los cuentos que ya pasaron por muchas manos. Este tiempo aprendimos a darle nuevas oportunidades a cosas que ya fueron usadas por otros. Libros, juegos, pequeños tesoros que no están listos para ser olvidados y abandonados. En un mundo en el que estamos adictos al consumismo, a mostrar, a desechar,
Es refrescante hacer un auto-reset y volver a darle valor a las cosas. Cuando nuestro peque quiere saber algo sobre un animal o una planta o cómo funcionan ciertas cosas, lo que hacemos últimamente es ir primero a los libros por información, en lugar del móvil, el ordenador o la inteligencia artificial. Y ocurre algo realmente lindo. Quizás no encontramos exactamente lo que buscábamos, pero siempre encontramos una cosa que nos llama la atención. Otra ilustración, otra conversación, y sin darnos cuenta pasamos horas juntos, sin pantallas, sin prisas, solo aprendiendo de algo nuevo y divertido. Cuando nos mudamos de país, entre tantas cosas que dejamos atrás, tuvimos que dejar casi todos nuestros libros. Y confieso que me dolió, pero también fue una oportunidad para comenzar otra vez. Comenzar muy de a poco a construir una biblioteca nueva con intención, de elegir despacio, de buscar y encontrar pequeños tesoros, incluso aquellos que otros disfrutaron antes que nosotros. Y quizás lo más bonito de todo esto que comenzamos a practicar como familia es que cuando dejamos espacio empiezan a aparecer cosas nuevas, más paseos, más caminatas, más tarde juntos en bicicleta, más tiempo para observar una flor silvestre, una cabra comiendo de su árbol favorito, las abejas haciendo su parte vital para el ecosistema. Disfrutamos mucho más la hermosa naturaleza de Dios. También con la pausa comenzaron a aparecer más historias bíblicas traídas a la vida, más conversaciones inesperadas, más noches de camping en casa con las camas en el salón, más momentos que parecen pequeños, pero terminan construyendo una infancia y un hogar. Hay un versículo que me desafía y vuelve muchas veces a mi mente. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué difícil resulta estar quietos en un mundo que siempre nos empuja a hacer más, a consumir más, a mirar más. Y sin embargo, es en la quietud donde muchas veces volvemos a escuchar la voz de Dios. Hay días que terminamos mirando el móvil más de la cuenta. Hay días con más ruido, con prisas, con cansancio, con cosas que salen demasiado mal, con muchas dudas e incertidumbres. Y está bien, porque esto no es una carrera, no es una lista de reglas, no es una búsqueda imposible de perfección. Es simplemente una pequeña decisión cada día. Elegir un poco menos el ruido del mundo y un poco más la presencia de Dios y el disfrute de lo que Dios nos dio justo frente a nosotros. Si alguna de estas ideas resonó contigo, me encantaría seguir compartiendo este camino. Y si te interesa que hablemos de libros para niños que nosotros leemos, actividades sencillas para hacer en familia o formas prácticas de crear un hogar más intencional, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo café.